Này chi an tu chúng này chi li quên chúng này chi con quên này chúng này chi liễu phù chúng này chi con bé quên mình lên này ta nhí lốp chê Pero muña lein tani lofche con ma pumeu con na pumeu. La tierra está ahí y la gente no está. ¿Por qué? Mapuche que dice hijo de la tierra. Mapuche es porque se nació en la tierra. Mi mirada mamita era como un libro, ella le enseñó todo, lo antiguo, qué forma había antes. Tengo el color y sé que soy mapuche, pero la verdad que hablar no sé. Mapuche es muy difícil de aprender. Es muy pesada la palabra esa. Yo cuando ya tuve conocimiento, mi hermana mayor, mi mamá, mi papá hablaban todo en, digamos, en una lengua prestada que no tienen nosotros, ¿no? Si no habría hecho por los wincas, hasta los más chiquititos hablarían en mapuche. Y hoy no sabemos la lengua, la palabra que es nuestra. Que tenemos que un Dios que vive, que hizo todo esta tierra, lo que hay. Los mapuches de antes, y cuando venía una creciente grande, cuando viene una tormenta grande, de repente se llena de agua y la gente rogaban en su propia casa. Hace una rogativa para el pueblo, para todo el pueblo mapuche. Pidiéndole a Dios que le dé buen día, que le dé buena salud, que no le dé algún trompiezo malo. Cómo poderlo ayudarse uno con otro, unirlo para que nosotros tengamos fuerza, para que valorizar nuestra naturaleza. El lonco llama a su gente adelante para darle consejos que se porten bien. Trautuin, el iputuin, besitos fielta in el chen. Ni inta tachauta mongelí, elito le fita pupiñi. Esto le he contado cómo se aconsejan en Raúl o en Eyupún. El común de la gente dice, nosotros no tenemos problema. El que es mapuche sabe que mapuche, si no quiere perder su religión, no lo pierde, le dije, porque uno se recuerda de los abuelos, madre, padre, lo que lo ha dejado, le dije, lleno de consejos, y ahora que traigan esta cosa de Winca, le dije. Algún día llegaremos a Jesús mapuche, bueno, no sé si llegaremos, pero, o sea, llegaremos a encontrar la síntesis entre la cultura mapuche y lo que plantea Jesús de Nazaret, ¿no? Y tampoco, yo nunca conquisto a nadie, le dije, yo no quiero que me anden conquistando. También dice que plantaban así, la lechuga, la alberja, el haba,
Yo recuerdo cuando tenían ellos grande cosecha, con la haba, la alberja, los piñones. Y el piñón, la comida se sirve para harina, sirve para todo. Se agarraban canasta de frutilla los chicos. El trigo se hacía ñaco, se hacía mote, se hacía el catuto, que le decían era como torta. Hervían la carne y buscaban yuyu, le colocaban yuyu la comida, comían. Así que con la misma comida se siguen curando. Ahora comimos pura comida huinca. Y hoy en día no hay más, me parece que no hay más. Yo no recuerdo a mi vecino, pero yo sé que todos preferimos la comida huinca. Nosotros no, o sea, los mapuches no conocían cosas envasadas. Y hoy en día no tenemos dónde sembrar y tenemos que ir a Rocha a comprar. Y los chicos llegaron, siguieron la idea de Inca. Según dice, hay un dicho que Dios se enojó mucho con los mapuches porque los mapuches se copiaron a los incas. Olvidaron su comida, por eso es que yauyao no hay más, michay no hay más, piñones hay muy poco, manzana hay poco, las frutillas se perdieron de planta y todo, porque los mapuches ya no lo utilizaron, prefirieron pan, qué sé yo. Son mapuches que aquellos que jamás miraban los incas y siempre estuvieron separados como mapuches que usaban su manera de nacimiento, de manera de la tierra, como sea vestuario, pelo, de manera de vivir, de organizarse en los hogares. ¿Cuál es la diferencia? Porque los incas tienen otra sangre y tienen otro modo de vivir, porque ahí se contagiaron los mapuches, por eso que ahora dejaron su palabra. Por eso es que las cosas se van perdiendo muchas, porque los mismos juventud se están olvidando, están agarrando otra manera de idioma. Y Dios dice que no sabe bien ni siquiera muchos mapuches todavía o no quedan más, porque se volvieron huincas los mapuches que viven. Y las personas mayores que ha habido antes, todos, no hay más. Se terminó, se fueron todos. Se juntaban, tocaban el cutrón, tocaban la chuchuca para poder llevarlo a la sepultura. Y los mapuches cuando van a sepultar le ponen de todo, tienen que llevar todo lo que tienen en su casa, tienen que poner de todo de a poco. Tenían muchas cosas de valor, plata, todo de plata. Así que eso lo enterraban juntos porque sabían que un día lo podían encontrar, así que eso lo enterraban escondido por ahí. Tienen que estar escondidos. Por eso que el otro lado también hay. Todos de Pulmarí tenemos nosotros los familiares de lo antepasado. Ahí se enteró el abuelo. Lo podían ver en serio. Con la Inca, con el mapuche, decía mucho antes, era no sé qué años. Cuando ellos se dieron cuenta ya habían muchos incas, pero igual fueron a ser malonce. Lo mataron a ellos y ellos también mataron. Aquella contaba también que en azul dice que nació mi mamá, decía, y ella lo corría en lo blanco. Mi hija, mamá, nació allá en Río Colorado. Desde Río Colorado dice que vinieron. Llegaron a Laja, aquí para el lado de Zapala. Los incas lo dejaron pasar del otro lado de la mar, que llegara hasta más o menos, nomás que ocupara también tierra, pero los blancos se abusaron que a los mapuches lo corrieron hasta la última cordillera. Mi abuela se acordó de cuando lo corrieron allá en Azul, donde estuvieron, vinieron en Laja y se fueron a Chile. Y allá quedaron la mitad de la familia de los Petrus. Después ya vinieron con armas. Dijeron que esto nosotros lo compramos. Y ustedes no compraron esta tierra. Tienen que correrse de acá. Y bueno, así vinieron. Por ahí así lo venían así a atropellar, así, a los indios. Por eso murieron todos. ¿A dónde han alcanzado los mapuches? Se lo han matado, lo han dejado tirado ahí. Hasta con el vino lo engañaron.
que nosotros lo dejaban en pedo y ahí les ponían a hablarín y le decían, me va a dar el pedazo de tierra y vos te corres más allá, y bueno, decía. Así llegaron la gente para acá, dice. Llegaron ahí y dijeron Pulmay, fueron los primeros que habitaron esa tierra. Ahí en un cerrito ahí tenía la casa. Ahí nací. Y bueno, ahí me quedé yo. Resulta que después vinieron atropellados otra vez los incas. Ya vinieron atropellados de vuelta ahí. Ahí en Cabo, chiquita. Así que ya tenía ese nombre. Después, cuando llegaron los incas, Juana Vera lo puso. Pero ya era mujer hecha ya. Si antes no tenía libreta nadie, el yuguero, los mapucheros con el nombre. Así llama está. Ellos con papel nada. Nada. Por ejemplo, el papá lo contaba de que el abuelo era Cayuchul, ni tampoco Caitru, ¿no? Después dijeron que tenían que enrolar y fueron a Junín, creo que enrolarse. Mi abuelo, como era mayor, dice que entró primero. Entonces le dijeron que como era, él se contestó que era Inaychul. Entendería algo ya, por eso que hablo bien. Era Inaychul, el nombre era Inaychul. Y ellos le pusieron Caitru. Le puso, bueno, usted es Caitru y es Caitru y se termina. De ahí lo sacaron de Pulmarí. Al poco tiempo fue pasado a una compañía inglesa. Vinieron a levantaron casa ahí por Marí y empezaron a cerrar de vuelta. Que fue totalmente privado para los mapuches, no pudieron pisar nunca más su tierra. Y por ahí la gente decía que tal vez a lo mejor el campo no lo habían comprado, no tenían título de propiedad los ingleses. Y quedó como de ellos, ¿no? Y entonces así suparon la tierra por Marí. La encerraron y después estuvo como 30 años, a lo mejor 40 años, no sé. No le puedo decir cuántos años tuvo inglés. Tuvieron muchos animales. En los tiempos que entró Perón se lo ofreció a la comunidad mapuche también. Después del ejército llegó Parque. Y así después, cuando se fue Parque de vuelta, llegó ejército de vuelta. Los milicos llegaban, lo arriaban a cualquier persona, lo sacaban de las casas, lo llevaban a la comisaría, lo tenían ahí por cuando los días que ellos querían tenerlo, por pequeñas cosas y así. Algunos mapuches más decididos se tomaban su lugarcito y se metían por ahí. Y ya cuando lo encontraban, sí, lo sacaban como rata por tirante. Al correr del tiempo, tuvieron los mayores alguna forma de poder tener diálogo con el ejército, y así tenían por temporada el pastaje para nuestros animales. Y la gente cuando ya llegaba el mes de mayo era su conversación, decían ¿cuánto lo iban a cobrar por cabeza? 120.000 pesos, dice. Dice pastaje por 12 vacunos, por 12 cabezas. El que no tenía dinero en efectivo lo hacía pagando con trabajo, cortando postes, haciendo alambrado, cortando varillones. De tanto arrendar, yo me pregunto, ¿no? Es como si hubiésemos comprado la tierra. Porque yo, desde que tuve conocimiento, mi padre arrendaba el Pulmarí. Y por ahí mi papá decía, nosotros pagamos el campo nuestro, el campo es de nosotros, y mi Dios le dejó el campo para nosotros, para los mapuches. ¿Y por qué mi Dios habrá mandado para acá los incas que llegaron acá y vinieron a hacer de todo?
¿Cuántos años nos habrán pasado así los mapuches a los tirones? Porque en realidad que al no tener tierra es inútil trabajar. Al no tener dónde meter a su animalito, era como para entregárselo al invierno. El invierno se lo llevaba todo, se morían todos. Ven que acá no hay trabajo. Porque para estar acá en el campo hay que tener animales, y si no tiene, ¿para qué va a vivir? Se van al pueblo, acá laburo. Entonces sí, yo me fui a Buenos Aires, trabajaba y estudiaba. La necesidad lo obligó y se fueron. Me fui, ¿por qué? Porque me quería trabajar y entonces quería tener mis cosas también, entonces me fui trabajando. Pero no era porque ellos querían ir al pueblo o querían estar como Rubinca, no era eso. Todo tiempo hicieron política con Campo Pulmar. Venían los políticos y dice, usted sabe que si llega a ganar el señor que va a entrar de presidente, el Pulmarí se le devuelve a los mapuches. El viejo Zapá siempre cuando venía tantos años que vino ese viejo, y él venía como que, sí, que de repente botamos el campo Pulmarí va a ser para ustedes. Bueno, y el mapuche con toda esa confianza, bueno, votaba a ese señor y bueno. Cuando pasó la política, pasaron los votos, se terminan todo. La cierran la puerta. Si ganara o perdiera, la misma historia de siempre, seguía así. Cuando entró Alfonsín, entonces Alfonsín dijo por lo menos nosotros lo vimos en el diario, que dijo que el Pulmarí iba a ser para los mapuches. En la época del gobierno de Alfonsín se crea lo que fue una esperanza, ¿no?, de solución a este conflicto, esta demanda territorial, que fue la Corporación Interestadual Pulmarí. Y Pulmarí tan grande y los otros están dueñando corporación, vendiendo y están entrando gente que tiene plata. Al tiempo empezaron a aparecer los emprendimientos. Que si los ricos se eligieron las mejores tierras, tienen campo, cantidad. Y ahí es donde están, bueno, involucrados la jueza de Luminé, el comisario de Luminé, o sea, todos tienen su interés económico en ese lugar. Pero el mapuche que se juega como jodido que se juega de todo. Cuando llegaron a la zona, personalmente los invité a que conozcan el programa de la Corporación para toda esta gente. Bueno, aparentemente habían estado de acuerdo. Bueno, y en el mes de abril se produce como un estallido, digamos, ¿no? Lo que están haciendo es generar conflictos exclusivamente para juntar recortes de diario y después ir allá a Alemania o no sé dónde van, donde hay organizaciones internacionales que no saben ni dónde queda la provincia de Neuquén. Mientras sucedía todo esto, se le entregaba a una persona extranjera, a Domenico Pianchotto, un lago entero. Estos terrenos que tenemos una concesión de la Corporación Pulmarí, una era esto del chalet con toda la costa del lago, todo el cerro atrás, con una parte muy grande al norte, parte muy grande al sur, de todo aquel que es alrededor del lago.
Que una sola persona sea dueña y maneje un montón de hectáreas en las cuales podrían vivir alrededor de 150 familias mapuches. Si nosotros entregamos el campo, dejamos que se lo lleven los blancos hacen lo que encuentran en el campo, lo van a comercializar a dónde, pero eso no va a quedar para los mapuches. La riqueza, hay mucha riqueza, porque en la tierra hay tanta cosa que se puede trabajar. El pulmarí lo queremos para, por ejemplo, para sacar leña, que es la única parte donde el mapuche se defiende con la leña. Sacar la manzana, que también el mapuche lo utiliza. Si ustedes se fijan, ¿para qué lo quieren usar? ¿Quieren cortar los cipreses? No hay para pastoreo acá, no hay que destruir el monte. Hay un poquitito de, imagínala, en propiedad pintada del hotel, que para estas 2 hectáreas. Yo creo que los mapuches no son tan atrevidos de ir y voltear una planta verde. Sí. El mapuche siempre va, pero busca lo que ya no sirve, busca la planta muerta. Porque si realmente querían hacer esto, hay mucho mejor tierras, habría mucho mejor programa que se podría hacer que darle esta hectárea acá alrededor del lago, que son toda piedra, es un monte. Los 3 derechos fundamentales que tenemos como pueblo es el ser reconocido como un pueblo, el tener derecho a un territorio, un espacio territorial donde nos podamos desarrollar y derecho a una libre determinación. Nosotros fuimos un pueblo libre y se manejó una autonomía en este territorio. Somos conscientes de que las tierras que hoy ocupamos no son suficientes para vivir dignamente como vivieron nuestros antepasados, sin alambradas, sin explotaciones de huincas que vinieron a usurpar nuestras tierras. La conquista de los españoles y después la conquista del ejército argentino resquebrajó y paró toda esa libertad en la cual se desarrollaba el pueblo mapuche. Nosotros no queremos formar un país aparte ni un estado aparte, sino que queremos ser reconocidos como un pueblo distinto, como una cultura distinta. Y el Estado argentino se ha encargado a través de su marco ideológico de decir que en Argentina existe una sola cultura y que hay un solo pueblo. Otro Estado el que nos determina y decide sobre nuestras vidas y sobre las actividades que nosotros podemos hacer dentro de los espacios territoriales que actualmente ocupamos. Y una de las últimas propuestas, que es la que se ha ido charlando con las autoridades de cada comunidad, es esta propuesta de declarar Pulmarí territorio indígena protegido. Que también haya un cogobierno por parte de las comunidades mapuches. Diciendo que nosotros somos los dueños. Porque no podemos ser, que nosotros nacimos y criamos en esta tierra. ¿Por qué nosotros somos tan castigados? En el mapuche hay una cicatriz que no se curó nunca y no se curará nunca. Esa está sangrando. Porque siempre los incas lo han querido joder, los mapuches, como lo han jodido tanto tiempo. ¿Por qué se abusan? Si se han abusado tanto los mapuches que lo siguen pisoteando, es una gran cosa mala para nosotros. Los abuelos nuestros fueron correteados y nosotros como semilla hemos quedado. Pero hoy todavía demostramos que tenemos nuestra raíz, que tenemos nuestra cultura y que tenemos muchas ganas de seguir luchando. Y si llega a morir un ronco, ahí dieron cómo es que van a levantar. Yo no le voy a quitar el campo a nadie. Los incas quieren avanzar y quieren ser ellos los dueños. La tierra lo hizo Dios, ellos no hicieron la tierra. Pero ellos dicen mi tierra. Y no reconocen que los mapuches tienen derecho. Y nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que nuestra tierra esté en nuestro lugar. Si se ha de morir uno, que lo maten, pero que lo maten en su tierra. Así como mataron tanto los abuelos, los bisabuelos, que los tatarabuelos, todo de antes, igual puede morir uno, como mapuche que es. Hay un pueblo acá, hay un pueblo grande.
Por eso es que nosotros peleamos por la tierra y queremos que se lo entreguen. Cada que lo dejen tranquilo nosotros. Que lo dejen tranquilo ahí. Ya podemos estar pasando bien, un tiempo que sí. La tierra está ahí y la gente no está. ¿Por qué? Y ha adueñado otro que ha venido en sé a dónde, están adueñados en ese campo. Nosotros tenemos que estarlos peleando para que lo entregue, sabiendo que es nuestro. Ya, 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 ya. Yeah.